¿Alguna vez has sentido que tu vida va al revés? Hay momentos en los que sientes que Dios te habló, te dio un sueño, una promesa, un anhelo dentro de ti, y lo crees, porque viene de Él, y empiezas a imaginar cómo va a suceder, cómo todo se va a alinear y las piezas van a encajar. Pero en lugar de que las cosas mejoren, empeoran. En lugar de acercarte a tu propósito, todo te aleja. Y en lugar de sentirte elegido, te sientes olvidado. Y entonces viene esa pregunta que a todos nos toca tarde o temprano. ¿Dios se equivocó? ¿Me equivoqué yo? ¿O simplemente Dios me olvidó? La historia de José me enseñó algo que no se dice tanto. Y cuando todo parece ir al revés, cuando el proceso es más largo y doloroso de lo que esperabas, tal vez Dios no se equivocó. Tal vez es que Dios te está preparando. Porque su plan no es solo que llegues a un lugar, es que llegues listo. Y para eso, a veces, tiene que procesarte primero. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. La historia de José comienza en un hogar, pero este no era precisamente un hogar fácil. José era el hijo número 11 de Jacob. Su madre era Raquel, la mujer que Jacob más amaba. Y eso, aunque suene muy bonito, solo le trajo problemas. Porque José creció siendo el favorito. Jacob lo trataba diferente, lo vestía diferente y lo miraba diferente. Le regaló una túnica especial, símbolo de su preferencia. Y eso despertó el odio en sus hermanos. Génesis 37 del 3 al 4 dice: Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecía, y no podían hablarle pacíficamente. Pero lo más difícil no vino solo por ser el favorito, sino por los sueños que Dios le dio. José empezó a soñar cosas grandes, sueños que apuntaban a que algún día estaría en una posición de honra, y que sus hermanos y su familia se inclinarían ante él. Esto lo vemos en Génesis 37:7, cuando le cuenta a sus hermanos su sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Sus hermanos no soportaron estos sueños. Lo vieron como arrogancia, orgullo y una amenaza. Y en lugar de celebrar lo que Dios le estaba revelando, lo rechazaron, lo odiaron y lo traicionaron. Un día lo llevaron al campo, y ahí le tendieron una trampa y lo vendieron como un esclavo a su propio hermano, a su misma sangre. Génesis 37:28. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Así comienza el proceso de José. Un proceso que a ojos humanos parece el final, pero para Dios era solo el principio. José llegó a Egipto, no como un invitado, sino como un esclavo, vendido por sus propios hermanos, separado de su padre, de su tierra, de todo lo que él conocía, y todo por un sueño. Egipto en ese tiempo era una de las civilizaciones más sofisticadas y poderosas de todo el mundo, una tierra extraña, llena de dioses paganos y de tradiciones desconocidas, y un sistema donde un esclavo, como ahora lo era José, no es más que una herramienta descartable. Pero en ese lugar, Dios seguía con él, aunque no le pareciera y aunque no lo sintiera. Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. José empezó a servir en la casa de Potifar, un oficial del faraón, y gracias a su integridad, su trabajo y sobre todo a la gracia de Dios, se ganó la confianza de su amo. Lo pusieron a cargo de todo. Parecía que al fin las cosas empezaban a mejorar, pero el proceso todavía no terminaba. La esposa de Potifar lo deseó, lo acosó, y como José se negó, ella lo acusó falsamente, y Potifar, sin investigar, lo envió a prisión. Génesis 39:20 dice: Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y ahí estuvo, en la cárcel. Una vez más, parecía que todo iba al revés. Que cuando más hacía José porque las cosas salieran bien, peor salían. Y quizás ahí José también se preguntó: ¿Dios se olvidó de mí? Pero la Biblia dice algo clave que muchas veces olvidamos cuando estamos en nuestro propio proceso. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, en la prisión, en un lugar oculto lejos de su familia, de su tierra y de su sueño. Dios seguía con él, lo seguía formando y lo seguía preparando, porque antes de llevarlo a su propósito, Dios quería formar su carácter en lo oculto, en el proceso, donde parece que Dios guarda silencio, pero en realidad está obrando. Años pasaron. José pasó de ser el favorito de la casa a un esclavo, de esclavo a preso, y de preso a olvidado. Pero incluso en la cárcel, Dios no lo soltó. Ahí José le sirvió, y ahí Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. Un día,
2 funcionarios del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados. Y José, como siempre, estuvo atento. Los vio tristes, angustiados, y les preguntó si algo pasaba. Ellos le dijeron que habían tenido sueños y que no sabían qué significaba. José respondió algo clave. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. El panadero y el copero compartieron sus sueños. Y José, con la sabiduría de Dios, los interpretó. Al copero le dijo que en 3 días sería restaurado en su posición y le hizo un simple pedido. Génesis 40, 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo tu misericordia, y hagas mención de mí al faraón, y me saques de esta casa. Pero cuando el sueño del copero se cumplió, se olvidó de José. Y quizás ahí José pensó, otra vez hice lo correcto, y otra vez me olvidaron. Pero Dios no se olvidó, porque mientras José pensaba que todo estaba detenido, Dios estaba alineando las piezas, trabajando en el corazón del faraón y moviendo hilos invisibles. Y un día, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y ahí, después de años de olvido, el copero se acordó y José fue llamado. No porque se promocionó, ni tampoco porque forzó puertas, sino porque Dios, a su tiempo, lo sacó de un lugar oculto. Génesis 41:14 dice, entonces el faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. José interpreta el sueño, no con orgullo, no con soberbia, sino con humildad y dependencia de Dios. Respondió José al faraón diciendo, no está en mí. Dios será quien le dé la respuesta propicia al faraón. Y así, el mismo José que fue vendido, traicionado y olvidado, fue puesto como gobernador de Egipto, responsable de administrar toda la tierra, de salvar naciones enteras del hambre. En el sueño, salían 7 vacas gordas de un río, pero después salían 7 vacas flacas y se las comían. ¿Qué significaba esto? Gracias a Dios, José pudo ver que este río simbolizaba Egipto y al río Nilo. Y las 7 vacas gordas simbolizaban 7 años de prosperidad, pero las 7 vacas flacas, 7 años de sequía, que acabarían con toda esa prosperidad que dio antes. El sueño se cumplió, pero José ya no era el mismo. Ya no era un joven inmaduro y orgulloso que compartía sus sueños sin sabiduría. Era un hombre maduro, procesado y humilde, listo para sostener el propósito que Dios le había confiado. Porque Dios no solo está interesado en llevarte a un lugar, está interesado en que llegues listo. Porque un sueño sin carácter se destruye, pero un sueño con carácter formado te transforma a ti y transforma a otros. Después de interpretar los sueños del faraón, José no volvió a la cárcel. El faraón lo exaltó, lo vistió de lino fino, le dio un anillo y lo puso como el segundo al mando de todo Egipto. Esto lo vemos en Génesis 41, de 41 al 42. Dijo además el faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de la mano y se lo puso a José, y lo hizo vestir ropas de un lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. José para este momento tenía 30 años. Pasaron más de 13 años desde que había sido vendido como esclavo, y todo ese tiempo fue proceso, formación y preparación. Tal como le reveló Dios al faraón, vinieron 7 años de abundancia y 7 años de sequía. José, con sabiduría, almacenó el alimento antes de que llegara el hambre, no solo en Egipto, sino en toda la región, incluyendo Canaán, tierra donde vivía su familia. Los hermanos de José, sin reconocerlo, fueron a Egipto a comprar alimento. No sabían que ese gobernador, con vestiduras egipcias y autoridad, era su propio hermano, el mismo que traicionaron y el mismo que vendieron. José los reconoció, y aunque al principio los puso a prueba, su corazón no estaba lleno de venganza, sino de perdón, porque entendía algo que muchos solo entienden al final del proceso. Lo que parecía traición, Dios lo usó para salvación. En Génesis 45, del 4 al 5, les revela, yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió que su proceso, por más duro que fue, no solo tenía que ver con él, tenía que ver con la vida de su familia, con el pueblo de Dios y con un propósito más grande. Porque cuando Dios te forma, no solo es para ti, es para que a través de ti otros también sean salvados. Y puedas mirar para atrás y decir como José en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La vida de José me enseñó algo que sigo procesando, que a veces cuando parece que todo va al revés, no es que Dios se equivocó, no es que Dios te olvidó, y tampoco es que su plan falló, es que su plan todavía se está formando, y que muchas veces el proceso parece más una caída que un ascenso, pero sigue siendo parte del plan. Si estás en un momento donde sientes que lo que Dios te prometió se aleja, si el proceso duele y si los sueños parecen haberse roto, quiero decirte algo, Dios no ha terminado. Y lo que hoy parece traición, pérdida y dolor, mañana lo vas a ver como lo que siempre fue. Formación. Dios no solo quiere llevarte a un lugar, quiere
que llegues listo. Porque un sueño sin carácter se destruye, pero un sueño con carácter sostiene a otros, salva a otros y te transforma a ti. Así que, si hoy el proceso es incómodo, si todo parece haberse roto, recuerda, Dios no solo está trabajando en tu destino, está trabajando en ti. Y cuando llegue el momento, vas a poder mirar atrás y decir, todo lo que parecía en mi contra, Dios lo usó a mi favor. Tal vez hoy no entiendes, pero Dios siempre está en control y su proceso siempre vale la pena.